Yo me declaro libre, sano, en el cuerpo, en el alma, en la mente y en el espíritu. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Aplaudí porque Él está aquí, el poderoso de Israel. ¡Oh, qué lindo que es su presencia, amados! Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Que el Señor los bendiga en esta noche. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Amén. Bendecimos a los pastores de la casa. Gracias por la invitación. Por los hermanos que algunos conozco también, le damos gracias a Dios, y aún por aquellos que por primera vez los veo. Bueno, yo soy el pastor Ángel Quintero, soy de Lanús. Así que bueno, la hermana la pastora también que la conozco, la familia. Así que para mí es una bendición poder estar nuevamente, y más celebrando, como decía la pastora, ¿no? Decía celebrar la Santa Cena. Y qué lindo es la Santa Cena. Sabemos que es renovar un pacto con el Señor y nos acordamos de lo que Cristo hizo. Pero hoy quiero animarte a que abras tu corazón. ¿Sabes que viste cuando vos vas al médico y te tienen que operar? Sabés que hay toda una serie de un proceso, ¿viste? Tenés que internarte, te preparan la camilla, te preparan la sala, es toda una serie de un proceso, hasta que llegás hasta el quirófano. Bueno, en la iglesia creo que pasa algo similar, algo parecido, ¿no? Porque cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, como hoy, venimos y venimos quizás cansados, quizás no tenemos ganas de orar y estamos pensando qué vamos a hacer para comer y demás, y nuestra mente vuela, porque a todos nos ha pasado, somos seres humanos y muchas veces sufrimos todas esa serie de cosas. Pero quiero animarte a que puedas creer lo que dice la Biblia. Miren, yo estaba en casa hoy, si bien dije, bueno, voy a tomar el día, veo que hay un día que uno se tiene que tomar para el Señor, y dije, bueno, no voy a trabajar. Trabajé toda la semana y dije, bueno, hoy no trabajo, hoy se lo voy a dedicar al Señor para estar meditando, pensando, y acostumbro siempre, ¿no? De decir, de buscar, de orar, de leer la palabra, y siempre me pasa que me meto en el baño, me voy a bañar o lo que voy a hacer, y siento ahí que Dios me habla. Y Dios trajo una palabra hoy a mi corazón. De hecho, algo que estuve pasando en estos días, tuve un sueño y obviamente que todo está relacionado con la palabra, ¿no? Yo sentí en mi corazón hoy mientras hacía mis cosas, ¿no? Sentí y dije, quizás los hermanos están pasando por luchas, por pruebas. Quizás se sienten como Daniel, de eso quiero hablarte. Como el profeta de Dios, ¿no? Que era un hombre de Dios, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que oraba no una, no dos, sino que dice que oraba 3 veces al día. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjense, escuchen lo que le voy a decir. Hay detalles, si uno puede leer el libro de Daniel. Ese hombre que después se convierte en un profeta de Dios, era tan solo un niño. Él fue a parar a Babilonia, si leemos la historia, ¿no? Dice que él fue a parar a Babilonia porque fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor, y estuvo muchos años ahí, él y el pueblo, me imagino su familia, los primos, los tíos, todos cautivos, hermano. Y yo creo que cuando uno está cautivo y le perteneces a otra persona y estás lejos de Dios, comienza la tristeza, comienza las luchas, comienza la pobreza, comienza la sonrisa se te va de tu rostro, comienzan los problemas en casa, ya no hay amor, hay gritos, hay insultos, comienza a faltar el alimento en casa. ¿Pero por qué? Porque estamos lejos de Dios. Pero la Biblia describe, si uno lee, dice que Daniel y sus amigos y el pueblo fueron llevados. Y la Biblia dice que estaba Daniel ahí en el capítulo 1. Te voy a hacer una introducción para que puedas más o menos entender de lo que quiero hablarte. Y Daniel era, me imagino, como uno de estos chicos, porque yo miraba y decía, wow, ¿no? La cantidad de chicos que hay en este lugar, y pensaba en esta historia. Y Daniel estaba lejos de su casa, lejos de la iglesia, lejos del templo. El templo había sido destruido. Pero la cuestión es que Daniel había, escuchen lo que le voy a decir, dice que Daniel había propuesto en su corazón. No se lo dijo Dios. La Biblia dice en Daniel 1:8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, qué lindo es cuando vos en lo secreto decís, yo voy a servirle a Dios. No voy a pecar contra Dios. Yo en mi secreto, diga conmigo, en mi secreto, en donde nadie te ve, ahí donde tenés que ser fiel. Porque muchas veces somos fieles acá donde todo el mundo nos ve. Y Jesús dice, mas tú cuando ores, entra en tu habitación y en lo secreto
ahí Dios te va a recompensar. Ahora, la mayoría de la gente dice, yo quiero ser como Daniel, que oraba 3 veces al día, los ángeles descendían, Dios le tapó la boca a los leones. Pero si uno puede llegar a investigar o ir bien profundo, la historia de ese hombre, lo que pasó, se levantaron los sátrapas. A los amigos de él lo tiraron, si usted lee el capítulo 3, dice la palabra de Dios que lo metieron en un horno de fuego, calentado 7 veces peor o más que lo acostumbrado. Pero sin embargo Dios se glorificó. Y ahora le tocaba el turno a Daniel, al profeta de Dios. Fíjense que Dios lo pone en estima, lo pone en alto. Porque la Biblia dice que Daniel se termina convirtiendo en un gobernador. Era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Era un hombre que tenía mucha revelación, era un profeta muy fino. Pero la cuestión es que un día el rey Darío firma un edicto y dice: a partir de hoy no se va a adorar a otro Dios que no sea yo. Y fíjense que Daniel, estando ahí, escucha ese edicto, escucha eso que van a hacer, y él dice en su corazón: uy, pero si no se puede adorar a otro Dios, yo no voy a poder más orar, no voy a poder más encerrarme en mi habitación. Porque la Biblia describe que el día que descubrieran a tal hombre o a tal persona adorando a otro Dios, lo iban a meter, lo iban a enterrar o llevar a un foso donde estaban todos los leones, hermano. Y fíjense que si vos mirás, por ejemplo, el Discovery Channel y toda esa serie de cosas, y vos encontrás que los leones son unos animales gigantes, y no era uno en ese lugar, había muchos. Y un león es enorme. Y vos, creo que no tan solo que te muerda o te tire un manotazo, yo creo que tan solo con verlo ya te agarra un paro cardíaco. Y yo en estos días estuve, vamos a decir, me tomé como un descanso, ¿no? Me fui a un lugar hermoso, estuve en Córdoba, la verdad que un lugar muy lindo, muy hermoso para poder descansar, y dije, bueno, Señor, quizás en ese lugar puedo descansar. Estaba en Villa Carlos Paz, fui a pasar unos días y estuve orando, porque eso se trataba. Dios me dio el privilegio de poder viajar en avión y cuántas bendiciones. El pastor recién decía algo y yo dije, gloria a Dios, porque yo dije, si otras personas que no tienen a Cristo en su corazón viajan en avión, viajan en primera, hermano, ¿cómo usted, que es el Hijo de Dios, que es la hija de Dios, cómo no lo va a poder ser? Entonces, pasé unos días en oración y dije, el sábado me acostaba muy tarde para el domingo y me puse a orar y Dios puso algo en mi corazón. Comencé a ayunar y a orar y a estar con el Señor, y me levanté así y dije, bueno, lo voy a entregar el domingo al mediodía, y bueno, después voy a salir a comer, voy a salir a pasear un rato más porque ya me quedaba un día más. Pero escuchen lo que le voy a contar. Y saben que tuve un sueño, como vamos a decir como José, tuvo un sueño muy lindo y a la vez medio feo, porque me encontré como Daniel, con leones, y estaba en un lugar, escuchen, estaba en un campo, era un campo, ¿no? Un lugar así, y había un muchacho que pasa y me dice en bicicleta, si quiero te robo, me dice. Y yo empecé después a analizar todo el sueño y dije, ¿qué es lo que Dios me estaba dando a entender? Y sabemos que el ladrón es Satanás, es el enemigo, el diablo. Y el muchacho me decía, si yo quiero te robo, me decía. Y la cuestión es que yo agarré, me fui por un lado, me fui corriendo, me metí, no sé si era una peluquería, no sé qué era, y me encerré en ese lugar. Y estaba muy agitado, y había gente. Y el hombre me preguntaba, me dice, ¿qué es lo que te pasa? Me dice, no, le digo, ¿sabes qué? Me quieren robar afuera, le digo. Hay un muchacho ahí, no sé qué le pasa. Bueno, la cuestión que en ese mismo sueño, termino en un campo, en un lugar así, vamos a poner un poco más grande, y había un hombre así, el lugar era todo como todo alambrado. Y detrás de ese alambrado había una cerca de alambre, y de otro lado había un león gigante que quería saltar donde yo estaba. Yo estaba lejos igual, y veía a un hombre que estaba en una reposera, y nada, entonces el león quería saltar y no podía. La cuestión que lo intentó tanto que saltó, vino para este lado, y yo me quedé. Y en el sueño lo encuentro a mi hermano, que también es pastor, mi hermano César, él es pastor también. Y la cuestión es que lo veo a él en el sueño y le digo, mirá, César, le digo, mirá. Y a lo lejos veía una leona que apareció no sé, de la nada. Y le digo a César, digo, vamos a empezar a correr porque nos van a comer, le digo. No hicimos así, que lo teníamos al lado. Y sabe que en el sueño que tuve,
Sabe que, claro, estando en el espíritu, ¿no? Porque estaba, en verdad, uno cuando entra a orar y a ayunar, vos entras en un campo de batalla y vos te das cuenta. Y saben que comencé a orar a esos animales salvajes, hermano. Y comencé a orarle, a uno le puse la mano, al otro también, y comencé a orarle bien fuerte. Le decía, en el nombre de Jesús, ordeno a que tú te quedes quieto, que no me hagas daño, que no me hagas esto, no me hagas lo otro. Comencé a orar, a reprenderlos. Y saben que oré tanto en el sueño que los animales me miraron y se convirtieron como animales mansos, ¿viste? Como un gatito que no tiene maldad, o un perro, ¿viste? Que es bueno. Y los veía así. Entonces me desperté con eso, y eso Dios fue trabajando, por eso te comparto. Todo lo que el Señor fue ministrando en estos días, yo dije, Señor, hay un mensaje detrás de todo esto. Porque empecé a identificar o analizar lo que Dios quería decirme. Así que, amado, yo sé que quizás usted está pasando por alguna lucha, por alguna prueba. Pero la Biblia dice, vamos a leer un poquito lo que dice Daniel, capítulo 6, versículo 19. Pueden buscarlo ahí si quieren. Daniel, capítulo 6, versículo 19, y dice así: el rey pues se levantó de muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, escuchen, Daniel, Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios el cual tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Usted qué cree? Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado su ángel, el cual le cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él, dice, ante Dios, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿De qué se le acusaba a Daniel? Daniel era un hombre de oración. Daniel era un hombre que oraba. Y yo mientras venía en viaje y pensaba acerca de la historia, ¿no? Acerca de lo que Dios me venía ministrando en estos días y aún durante el día. Y hay gente que, hay cosas que el enemigo va a querer quitarte tu tiempo de oración. Yo te pregunto, usted no responda, no diga nada, queda para usted. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a Dios en oración? A veces venimos a la iglesia, en la iglesia solamente leemos la Biblia y en la iglesia solamente oramos, pero no. Fíjense que este hombre, Daniel, era fiel. La Biblia dice que Daniel era un hombre fiel y no tenía vicios, no tenía nada, era un hombre intachable, era un hombre muy importante. Ahora, la Biblia describe, como recién compartíamos, que Daniel era un hombre de reino, un hombre de gobierno, un hombre intachable, un hombre sumamente importante, era un profeta de Dios. Y ese hombre tenía mucha revelación de parte de Dios. La cuestión es que a él se le acusaba. Imagínense que él estaba orando y pasaron los sátrapas y lo vieron. Y lo encontraron de rodilla ante la presencia de Dios. Es más, dice que él abría las ventanas de donde él dormía, de su recámara o de su habitación. Y dice que la habitación de él daba a Jerusalén, a su tierra. Y él, yo me imagino que oraría: Señor, queremos volver a nuestra tierra, queremos que tú nos libertes, queremos la bendición de Dios, estamos cansados de vivir en esclavitud. Y de eso también quiero hablarte, de que Dios quiere libertar tu alma, tu espíritu, tu corazón, todo tu ser. Quiere el Señor librarte de la esclavitud. La semana pasada tuvimos un retiro espiritual de 3 días que fue sumamente poderoso. Y ahí donde vimos la manifestación del Espíritu Santo, donde vimos el poder de Dios. Así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Quizás Dios en este tiempo va a permitir que vos entres en ese pozo, que vos entres en esa ola de prueba de fuego. Quizás hoy, en esta noche,
entres en ese lugar. Entres en ese lugar y Dios pueda probar tu fe. O imagínate que Daniel, un hombre que no hizo nada, el profeta, fue metido en ese lugar. Él no hizo nada, era un hombre inocente, era un hombre de oración. Yo imagino que él le rendía cuentas, hacía todo este hombre. La cuestión que un día le hicieron una mala jugada, los amigos, los que estaban alrededor, y Daniel termina en ese lugar. Y me imagino a Daniel estando en ese lugar, pasando una noche entera junto a los leones. Y hay veces que tenemos problemas en casa, la gente, bueno, que tiene matrimonio, que tiene familia, y a veces comienzan a ocurrir cosas que vos decís, pero esto no estaba, esto no pasó ayer. Esto es algo que, no sé, de repente vino. ¿Saben que, no sé si usted lo sabe, pero creo que sí? ¿Saben que muchas veces Dios te va a probar? A ver qué es lo que realmente vas a hacer. A veces cuando estamos bien, como decía el pastor recién, claro, es lindo servir a Dios cuando todo está bien en casa, cuando sale el sol, cuando la esposa se levanta, hola mi amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hola, ¿cómo estás? Vamos a tomar más, qué lindo todo eso. Pero qué feo es cuando todo está al revés. ¿Qué hacemos? La Biblia dice en Efesios 6:13 que estemos preparados para el día malo. Vos tenés que prepararte. Vos imaginate que si Daniel no era ese hombre de oración, ¿qué iba a hacer? Señor, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Qué sé yo? Empezó, no sé, me imagino la situación, comenzará a patear la puerta, porque era una piedra gigante. Era una cueva donde él estaba y una piedra gigante y le pusieron un sello ahí. Era imposible pasar por alto el edicto del rey. Es lo mismo que el presidente, el que está a cargo, ¿no? Que sea de cualquier país, ponga un edicto. Y ese edicto no pueda volver para atrás porque él dio la orden. Pero ¿saben qué? Daniel tenía un gran propósito. Dios tenía un propósito muy grande con Daniel. Y hoy quiero decirte en esta hora, en esta noche maravillosa, que Dios tiene un propósito con vos. Decirle que está lo tuyo, Dios tiene un propósito con vos. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes.